justo cuando se ha anunciado un cese del fuego entre Israel y Hamás. Es momento oportuno para hablar de la posición del régimen cubano. A inicios de octubre de este año, el gobierno organizó una manifestación masiva frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, con miles de personas portando banderas palestinas y denunciando el genocidio en Gaza. Y quiero dejar algo muy claro desde el inicio. Condeno toda forma de genocidio y toda violencia contra civiles, vengan de donde vengan. Pero este reporte no es sobre el conflicto entre Israel y Palestina, es sobre la hipocresía del régimen cubano. Porque mientras el gobierno de la isla se presenta como defensor de los pueblos oprimidos, calla ante otras guerras, guarda silencio frente a otros crímenes y niega dentro de su propio territorio las libertades que dice defender fuera. Hoy analizamos la relación histórica entre Cuba y Palestina, el contraste con su postura ante la guerra en Ucrania y la estrategia política que hay detrás de ese doble discurso. La relación entre Cuba y Palestina no es nueva ni simbólica, es una alianza política y estratégica que se remonta a antes del inicio de la revolución. En 1947, Cuba fue uno de los pocos países no árabes que votó en contra del plan de partición de Palestina en la ONU, oponiéndose a la creación del Estado de Israel. Después de 1959, Fidel Castro y su gobierno convirtieron la causa palestina en pilar del discurso antiimperialista. En 1959, el Che Guevara y Raúl Castro visitaron campos de refugiados en Gaza, donde proclamaron que la revolución cubana estaba con los pueblos ocupados del mundo. En 1973, Cuba rompió relaciones diplomáticas con Israel durante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Argelia y reconoció oficialmente a la Organización para la Liberación de Palestina como único representante legítimo del pueblo palestino. Un año después, Yasser Arafat fue recibido en La Habana con honores de jefe de Estado y se inauguró la oficina permanente en Cuba. Desde entonces, el apoyo ha sido constante. Becas para estudiantes palestinos en universidades cubanas, cooperación médica y respaldo político en foros internacionales, pero también un uso diplomático de esa solidaridad. Cada vez que Cuba enfrenta aislamiento internacional o sanciones, el discurso sobre Palestina reaparece como símbolo de resistencia moral frente a Occidente. Y aunque repito, en mi opinión, la causa palestina es legítima y profundamente humana, el régimen cubano la ha instrumentalizado como parte de su narrativa. Una manera de proyectar pureza revolucionaria mientras silencia sus propias contradicciones internas. En el caso de Gaza, el gobierno cubano habla alto y claro. Amigos del mundo y compatriotas, hace 5 meses la humanidad asiste horrorizada a un nuevo holocausto. La Franja de Gaza, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, donde habitan poco menos de 2 millones de palestinos, está convirtiéndose en un campo de exterminio bajo el criminal incesante bombardeo ordenado por el gobierno de Israel. Condena los bombardeos y denuncia el genocidio. Moviliza marchas oficiales y exige en foros internacionales un alto al fuego inmediato. Cuba, que jamás será indiferente ante un crimen de esas proporciones, se suma a la Jornada Mundial de Apoyo al pueblo palestino y exige que se ponga fin al genocidio israelí en Gaza. Basta de brutalidad, basta de abuso, basta de impunidad. Callen las armas y hablen las personas. Cesen los asesinatos de civiles inocentes, incluidos niñas, niños, mujeres, ancianos y personal humanitario, sin distinción de sexo o edad. Nada puede justificar las graves violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario que acontecen hoy en Gaza y también en Cisjordania. Pero cuando en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, el tono cambió. No hubo marchas, ni pancartas, ni comunicados denunciando a Moscú. En su lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba culpó a la OTAN y a Estados Unidos, por supuesto, por la crisis en Europa del Este y evitó utilizar las palabras invasión o guerra. En los años siguientes, el vínculo con Rusia se fortaleció. Se firmaron acuerdos de cooperación militar y energética. Se anunció la reactivación de vuelos directos y proyectos conjuntos en la isla. En los medios de comunicación oficiales en Cuba, a la guerra, a la invasión de Rusia a Ucrania se le llama conflicto. El conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Europa del Este, el conflicto. Y en 2025 el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que miles de cubanos habían sido reclutados por el ejército ruso para combatir en Ucrania. Cuba respondió diciendo que no participaba en la guerra, pero tampoco condenó la agresión. Y ese silencio no es
neutralidad, es cálculo político. Porque condenar a Rusia significaría enfrentarse a uno de los pocos aliados que aún le dan oxígeno económico y respaldo diplomático. En cambio, Palestina representa un espacio seguro para reafirmar la identidad antiestadounidense del régimen sin consecuencias reales. Lo que el gobierno cubano llama solidaridad internacionalista es en realidad una política exterior de conveniencia. Su brújula no es la ética, sino el interés. Apoya causas que fortalecen su relato antiimperialista, pero evita toda denuncia que afecte a sus socios estratégicos. Esa doble moral le permite mantener presencia en foros internacionales, alinearse con países como Irán, Venezuela o Nicaragua y proyectar la idea de que Cuba sigue siendo una voz moral del tercer mundo. Del quinto. Pero esa voz se vacía de legitimidad cuando los principios son selectivos. Se defiende la libertad de unos pueblos mientras se reprime la de otros. Se condena la violencia externa mientras se ejerce la interna. Y en esa selectividad, la política exterior cubana se convierte en espejo de su política doméstica. Control, manipulación y discurso moral usado como arma. En las marchas oficiales por Palestina, los niños cubanos levantan pancartas que dicen alto al genocidio. Pero esos mismos niños crecen en un país donde faltan medicinas, donde se va la luz cada día y cada noche y donde muchos terminan emigrando porque la esperanza se volvió insostenible. El régimen exige justicia para otros, pero no garantiza justicia para su propio pueblo. Habla de derechos humanos en Gaza, pero encarcela a quienes los exigen en La Habana. Y eso es lo más doloroso, que la causa de la libertad y la dignidad se use como bandera para ocultar su ausencia en casa. Lo que estamos viendo no es solidaridad, sino estrategia. Un gobierno que se pronuncia solo cuando el conflicto refuerza su relato, que guarda silencio cuando pone en riesgo sus alianzas y que se presenta como defensor de los pueblos mientras persigue a los suyos. Cuba no necesita elegir entre Palestina o Ucrania, necesita elegir entre la coherencia o la hipocresía. Y esa coherencia empieza por dentro, por reconocer que no se puede condenar la opresión ajena mientras se normaliza la propia. Así que te dejo esta pregunta: ¿qué significa realmente ser solidario cuando el discurso se usa para esconder la falta de libertad en casa? Si te interesa seguir analizando cómo la política exterior del régimen se usa para maquillar sus crisis internas, comenta, comparte y suscríbete. Recuerda que aquí te cuento las noticias como una amiga bien informada. Nos vemos en el próximo reporte.